A ver, que el Señor nos hable. ¿Qué te parece? Inclina ahí tu rostro y dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos hables y nos enseñes, Señor, la dirección y el camino que tenemos que tomar, Padre. Te pedimos que tú, Señor, guíes nuestra vida, Señor, nos muestres, Señor, la dirección correcta, Padre, y que tú hables también a través de mi vida en este tiempo, Señor. Guíame, Señor, a poder expresar lo que tengo que hablar y que tu pueblo, Señor, pueda escuchar esta palabra, Señor, que sabemos viene de parte tuya para todas las cosas que tenemos que hacer en este tiempo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermano, yo tengo para ti un tema que le he titulado ¿Cómo orar con precisión por el perdido? ¿Cómo orar con precisión por el perdido? ¿Cuántos quisiéramos que nuestras oraciones fueran efectivas, que pudiéramos clamar al Señor y éstas dieran directamente en el blanco y sucedieran las cosas que tienen que suceder? Bueno, yo quisiera que primero pudiéramos, antes de comenzar, ya comenzado como primera parte, pudiéramos ir al libro de la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 3, en el verso número 9. Dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. ¿Cuántos quiere el Señor que perezcan? Ok. ¿Cuántos quiere el Señor que procedan al arrepentimiento? Todos. Muy bien. Yo creo que tenemos que saber primeramente que el anhelo y el deseo de Dios por la gente es que le conozcan, que entiendan que el único camino hacia la vida eterna es a través de Jesucristo. Y quiere el Señor que tú y yo podamos ser partícipes de esa obra que Él comenzó aquí en la tierra, para que podamos transmitir el mensaje de vida a todos aquellos que están en necesidad. Si tú te diste cuenta, muchas de las canciones que estuvimos cantando y exaltando el nombre del Señor el día de ahora, hablaban de la libertad, de la redención, de la obra que hizo el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Yo quisiera traerte un tema que habla de la libertad hacia la cual podemos nosotros ser encaminados primeramente, y una libertad también a través de la cual podemos llevar a la gente que está perdida sin conocer a Cristo y que están yendo hacia un camino de muerte. Ahora, yo te hablé de un tema que se llamaba ¿cómo orar con precisión por el perdido? ¿Por qué con precisión? Bueno, la palabra precisión puede tener diferentes definiciones dependiendo del sentido en que se quiera definir. Por ejemplo, no es lo mismo precisión en filosofía que en las ciencias exactas, que en la ingeniería. Son diferentes tipos de definiciones, pero bueno, para efectos de este tema, busqué una definición que pudiera ser más entendible y clara de esta palabra. Y bueno, yo encontré que precisión es la necesidad y obligación de exactitud y concisión a la hora de ejecutar algo. Y bueno, como les dije a los de la mañana, hermano, dijo que iba a decir algo, una definición clara, pero está medio confusa, ¿verdad? Bueno, te la voy a interpretar un poquito. Precisión es la necesidad, ¿verdad?, que hay y obligación de exactitud. No es lo mismo la exactitud a la precisión, y no te quiero dar más definiciones porque te voy a confundir. Nada más te quiero decir, no es lo mismo exactitud, ¿verdad?, el punto exacto, las medidas exactas en que tiene que llegar, a la precisión. La precisión es una obligación de dar en el blanco, de dar lo más cerca posible de ese lugar en el cual tenemos que atinarle. Dice, es la necesidad y obligación de exactitud y concisión a la hora de hacer algo. O sea, es poder enfocar todos nuestros recursos a poder dar en ese punto preciso. Muy bien. Bueno, un ejemplo de esta definición pudiera ser cuando decimos que un jugador de fútbol disparó con gran precisión hacia la portería y metió gol.
¿verdad? ¿Qué puede ser? Disparó con exactitud. Bueno, con exactitudes como esas porterías que están todas tapadas y solo tienen un agujero con el tamaño de la pelota, ¿verdad? Y bueno, eso es exactitud. Pero precisión es dar cerca del blanco y lograr el objetivo, ¿verdad? El futbolista le pegó al balón y le pegó con precisión y metió gol. Tal vez no le dio a ese lugar que él pudiera haber querido, pero metió el balón, ¿verdad? Porque le dio casi en el mismo lugar. Y bueno, otro ejemplo pudiera ser también, hablando de deportistas, Michael Jordan. Muchos conocimos a Michael Jordan, un gran basquetbolista. Se podría decir que Michael Jordan encestaba con gran precisión sus tiros. ¿Qué quiere decir esto? Que había veces que fallaba, ¿verdad? Porque daba muy cerca, no daba exactamente ahí en el aro, pero él los atinaba, los que atinaba, pues los atinaba con mucha precisión. ¿Por qué? Porque eran dirigidos hacia un objetivo, hacia un lugar preciso. Ahora, ¿te gustaría ser el Michael Jordan o el Lionel Messi de la oración? Que todas tus oraciones que tú levantas, pues puedan pegar con precisión en el lugar en donde tienen que ir. Que inclusive Dios pueda actuar en tu vida cuando tú oras a Él en algunas situaciones personales o situaciones particulares que tú estás enfrentando. Hay muchos de nosotros que podemos estar enfrentando ataduras, que podemos estar atados a tantas cosas que el enemigo no nos ha querido soltar y no nos ha querido dejar ir. Y cuando nosotros oramos con precisión, es que esas cadenas se rompen, es que esas ataduras se quiebran, se deshacen por el poder de la unción del Espíritu de Dios y podemos caminar en libertad. ¿Cuántos quisiéramos orar de tal manera que sucedieran las cosas? Amén. Yo quiero hacerlo, a mí me gustaría hacerlo. Ahora, debemos de entender algo muy importante. Como leíamos hace algunos momentos en este pasaje, en el corazón de Dios está que la gente se salve. En el corazón de Dios está el anhelo de que la gente le conozca y que su vida sea transformada y que vengan al conocimiento de la verdad, que salgan de las tinieblas, que salgan de la sombra de muerte en la cual muchos se encuentran. El problema es que muchas veces no llegamos a orar de la manera correcta. Oramos equivocadamente. No oramos, como dice la palabra, como conviene. Y cuando no oramos como conviene, pues no suceden los cambios que pues quisiéramos que sucedieran. Hay gente que lleva orando 5, 10 años, 15 años, 20 años por su matrimonio, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, y no ven cambios. Al contrario, ven que las cosas se están poniendo cada vez peores en todo esto, y la gente se desanima, y desgraciadamente la gente deja de orar. Porque dice, no, pues esta persona nunca va a cambiar, nunca va a poder conocer a Cristo, nunca va a poder acercarse a Él, y desisten, y muchas batallas que pudieron haber sido ganadas se pierden y no alcanzamos la victoria que el Señor ya nos había entregado anteriormente. Yo creo que para orar tenemos que tener una claridad, tenemos que tener la manera correcta de poder levantar nuestras peticiones delante del Señor, pero que lleguen a tocar el corazón de Dios y que toquen también la vida de esas personas y que huya el enemigo. Porque muchas veces por no orar como conviene o por no orar con precisión no pueden llegar a suceder las cosas. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa ganar a una persona para Cristo? Para ti, ¿qué significa? Pues tal vez que vas y que le compartas a alguien y que haga una oración de fe y ya pues ganaste a esa persona para Cristo. ¿Significará eso? ¿En qué piensas cuando te digo esto? Bueno, yo te voy a dar algo que se me viene a mi mente. Cuando yo pienso en ganar a alguien para Cristo, significa que esa persona que gané para Cristo no estaba en Cristo. Pues obviamente estaba en las tinieblas, era posesión del enemigo, su padre era el diablo. Estaba perdida esa persona, estaba alejada de la ciudadanía de Dios y estaba yendo a un camino rumbo al infierno. Estaba aprisionada por el diablo, estaba en una cárcel de donde fue sacada esa persona para que pudiera vivir en libertad
y pudiera gozarse y adorar el nombre del Señor desde ahorita hasta la eternidad, por siempre. Una persona que ganó una recompensa. ¿Cuánto nos ganó Cristo ya aquí en este lugar? Muchos de nosotros hemos sido ganados para Cristo, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados y en nuestra manera de hacer las cosas. El detalle es que muchas oraciones que nosotros levantamos al hablarle de Cristo a la gente, y sobre todo en la obra que el Señor hizo en esas personas, me confundí un poquito aquí con lo que puse, pero bueno, el propósito de Dios es que podamos orar. El propósito de Dios es que podamos atinar al punto al cual nosotros tenemos que clamar a Él. Y para eso, pues tenemos que saber dos cosas importantes. La primera de ellas es que nunca desistas de interceder. Nunca desistas de clamar al Señor por esa persona por la cual tú estás clamando. En este día nos vamos a enfocar en la oración que tenemos que levantar al Señor, pero hay cosas previas que tenemos que saber. Y una de ellas es que no podemos desistir. Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en el verso número 25, dice la palabra: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Te has hecho la misma pregunta? ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Cómo esta persona, tu esposo, tu esposa, tus hijos, van a poder ser salvos si están tan mal, si están perdidos, si están alejados del Señor, si están con su mente en tantas cosas menos en las que deben de estar, si están con ataduras, si están con vicios, si están con tantas situaciones que ya están habituados a hacerlas de manera incorrecta? ¿Cómo podrán ellos ser salvos? Bueno, el Señor Jesucristo le responde a sus discípulos en el verso número 26 y les dice, Jesús mirándolos, ¿verdad? Los ve el Señor y les dice: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que no importa qué tan dura sea esa persona, no importa qué corazón tan entenebrecido tenga, no importa qué tan entenebrecidos estén sus pensamientos, el Señor puede salvarle, el Señor puede redimir su vida y llevarlo a la vida eterna. Dios puede transformar el corazón más duro que tú conozcas. Hay veces que pensamos que Dios no puede hacerlo. Hay veces que ya hemos orado tanto que desistimos, decimos: Señor, yo creo que ni tú puedes con esta persona, y hasta ahí le dejamos. Hay gente que empieza a orar y ve que las cosas se están poniendo peores. Gente que ha estado orando por años y que en vez de acercarse más a esa persona, se aleja más y que dice: Señor, tantos años orando por mis padres, por mi familia, por por aquel, y no se acercan a tu conocimiento, no quieren nada de ti, están cada vez más perdidos y cada vez más enojados contigo y con todas las cosas, y no se dan cuenta que todas esas cosas Dios las está utilizando para poder llevar a su conocimiento a esa gente, porque ahorita vamos a hablar de algunas áreas que tienen grabadas en su vida. No nos damos cuenta que el Señor está llevando a esas personas a enfrentar las consecuencias de su pecado. No nos damos cuenta que Dios está llevando a esas personas a que puedan darse cuenta de los errores que están cometiendo, para que así puedan reaccionar y poder buscar el rostro del Señor y encontrarse con Él. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Recuerdas una ocasión ahí en el libro de Corintios? La iglesia de Corintios era una iglesia con muchos dones espirituales, pero con mucha inmadurez también. Y no sabían cómo tratar ahí un caso que se estaba dando entre uno de los hermanos inmaduros, carnales, que vivían en fornicación. Y tal era el grado de su fornicación que hasta con la mujer de su padre se estaban metiendo. O sea, no era su mamá, era su madrastra. Pero imagínate, el cuate se estaba metiendo con su madrastra. ¿Hasta qué punto había llegado esta persona?
¿qué diría la gente a causa de ellos? No, hombre, ven, pásale, ven a la iglesia, sigue viniendo. Él ya era cristiano, no era un inconverso. Cuando una persona llega aquí a los pies del Señor, llega de lo peor, ¿verdad? Llega haciendo de lo peor y viviendo una vida totalmente alejada del Señor. Pero esta persona era una persona de la iglesia, era alguien que ya conocía al Señor. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo de esta persona? El apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿saben qué? Ustedes no deben de juntarse con esa persona. Háganlo a un lado, ahí de la congregación. ¿Qué dirías tú cuando oyes eso? ¿Dirías que él tiene amor o que él no tiene amor? Es más, fíjate en el libro de 1 Corintios capítulo 5, en el verso número 5. No solamente les dice que no se junte con esa persona, dice, el tal se ha entregado a Satanás. Oren para que sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Qué impresionantes las palabras del apóstol Pablo. Cualquiera diría, este apóstol no tiene amor. No somos nadie para juzgar. ¿Cuántas veces escuchamos a gente hablar de esta manera? Creyendo tener más amor que Dios inclusive. La verdad de las cosas es que había mucho amor en lo que él estaba expresando, porque él no quería que se perdiera eternamente. Tenía que sufrir y que padecer esa persona en su carne, en su situación aquí en la tierra, para no padecer en la eternidad por los siglos de los siglos en el infierno. ¿Cuántos quisieran que su familia padeciera para no irse al infierno? Yo creo que nadie lo deseamos, pero hay veces que tenemos que padecer para poder nosotros entender el camino correcto que tenemos que andar. Los padecimientos generan madurez en nuestras vidas. ¿A cuántos hemos madurado por dificultades que nos han venido? Yo creo que muchos de nosotros hemos madurado a causa de todos los problemas que pueden haber venido a nuestras vidas, porque aprendemos a manejarlos, aprendemos a confiar en el Señor y a buscar su voluntad. Ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 7, vemos las consecuencias de esta instrucción que dio el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice, ahora le dice a la iglesia, oigan, ¿saben qué? Ya fue suficiente, ya entendió esta persona, ya reaccionó, dice, así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿A qué punto de tristeza llegó este hombre que se arrepintió de lo que estaba haciendo? Por eso la Escritura nos habla y nos dice que la tristeza que viene según Dios produce un arrepentimiento en nuestra vida. Y qué bueno es que podamos enfrentar esas dificultades para poder nosotros saber que tenemos que tomar el camino correcto para aprender a madurar y para poder desarrollar cada una de las áreas emocionales en nuestra vida. Tal vez el familiar por el que estás orando es cada día peor y te estás cansando de orar. Déjame decirte que no lo hagas. Ellos están llegando al punto en el cual se van a enfrentar con sus consecuencias, con el fruto de lo que ellos han estado sembrando. Y eso les va a llevar a humillarse delante del Señor, ese Dios que rechazaron por mucho tiempo y que van a encontrarse con Él. Y muy bien, vamos a la segunda parte de este tema que es bastante práctico, en donde te voy a explicar la mejor manera que podemos orar. Digo, hay muchas maneras, pero esta es una manera que va a actuar con mucha precisión. ¿Por qué? Porque vamos a poder llegar muy cerca de esas cosas por las cuales tenemos que estar orando y clamando, no solamente por otros. Déjame decirte esto, porque esta oración también es para nuestra vida, para que el Señor pueda levantarnos, librarnos, para que el Señor nos liberte a muchos que están con ataduras y con situaciones ahí en sus vidas. Vamos ahí a la segunda parte, ¿cómo interceder? Muy bien,
Hay en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, en el verso número 4 y 5, dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice el versículo número 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muy bien. Aquí viene, ¿cómo le podríamos llamar? Como que la preparación o el calentamiento a la oración. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos la armadura. Cuando tú vas a enfrentar una guerra o una batalla, pues tú tienes que ir con el equipo necesario. Aquí está diciendo el apóstol Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces las armas que tú vas a tomar no va a ser la AK-47 ni la Escuadra 45 o el número que quieras, o la escopeta recortada. No, va a ser las armas que Dios nos ha dado, ¿ok? Nos ponemos la armadura del Señor. Ahora, los que no la conocen, la podemos encontrar ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso número 14 al 18. Antes de orar, tú tienes que tener puesta la armadura para poder enfrentar la batalla, porque te vas a pelear en contra del enemigo y en tus fuerzas no vas a poder lograrlo. Tiene que ser con la armadura que el Señor nos ha dado, con las armas que Él nos ha dado y con el poder de Dios actuando también a tu vida. Te lo voy a leer este pasaje de acuerdo a la versión Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más clara, ya que la Reina Valera en este pasaje, bueno, tal vez tenga algunos términos que no son muy claros en la armadura. Vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo con esto. Él dice ahí en el verso número 14, capítulo 6, Efesios: defiende tu posición. Defiendan su posición, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es saber que van a enfrentar al enemigo y que donde están tienen que estar bien preparados y listos para enfrentar la guerra. ¿Cómo van a defender su posición? Bueno, poniéndose el cinturón de la verdad. Recuerda que es una armadura la que te tienes que poner. Y la armadura trae un cinturón también. Y tienes que ponerte el cinturón de la verdad. Entonces nos tomamos de la verdad divina. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú vas a pelear en el nombre de Cristo Jesús. Te vas a tomar de la mano del Señor Jesucristo. Y luego dice: necesitas también ponerte la coraza de justicia. Esto significa que tú tienes que caminar conforme a la justicia de Dios. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido llamados justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora tenemos que seguir ese camino de justicia. Si yo, por ejemplo, estoy teniendo problemas con mi familia, si estoy teniendo problemas afuera, si estoy haciendo cosas que no debo hacer, pues tal vez mis oraciones no puedan subir. La palabra le habla a los esposos en las escrituras y dice que tratemos a la esposa como vaso frágil. ¿Por qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces muchas veces nos enfrentamos a problemas y estamos tratando de llegar ahí delante de la presencia del Señor, pero nuestras oraciones no suben porque hay un montón de estorbos por el trato que tenemos o por las situaciones que estamos ahí haciendo incorrectamente y que no permiten que éstas puedan fluir correctamente. Entonces nos ponemos la coraza de justicia. Verso 15: pónganse el calzado de la paz que proviene de las buenas noticias, a fin de estar completamente preparado. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. En la versión Reina Valera dice: ponte el apresto del Evangelio, ¿verdad? El calzado del Evangelio, de las buenas noticias, para que tú vayas hablando de Cristo donde quiera que tú vayas. Es parte de la armadura del Señor, parte de la armadura que Él nos llama a ponernos, a fin de estar completamente preparados. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de Cristo,
Siempre van a darte preguntas, argumentos, cosas por el estilo en las cuales tú te tienes que ir preparando y desarrollando. Tal vez al principio no tengas todas las respuestas, pero a medida que escuchas las preguntas y las dudas, tú las vas investigando y te vas preparando también espiritualmente. Entonces, prepárate, ponte el calzado de las buenas noticias, el calzado del Evangelio. Verso 16, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. No, pues es que yo no creo que Dios pueda cambiarme. No, es que yo ya he orado mucho al Señor para que me cambie de esta situación y no he podido. ¿Y sabes por qué lo dices? Pues porque el diablo te está mandando las flechas prendidas, ¿verdad? Y te están pegando. ¿Y por qué? Porque no estás poniendo el escudo de la fe. ¿Crees realmente que el Señor pueda actuar en tu vida? ¿Crees que el Señor pueda cambiarte, transformarte? ¿Crees que el Señor pueda cambiar a los que están alrededor de nosotros? Porque el enemigo está lanzando sus flechas diciendo, no hombre, mira cómo te trata, mira cómo está haciendo las cosas, mira cómo se está alejando más de Dios. ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué le pides tanto a Dios si no te responde? Y ahí está mandando sus flechas el enemigo. No, levanta el escudo de la fe y no permitas que ninguna de esas flechas pueda llegar a ti. Verso 17, pónganse la salvación como casco. Cuando nosotros nos ponemos el casco de la salvación, ¿qué sucede? Que no le permitimos a las mentiras del enemigo. Si alguna mentira llegó a pasar por el escudo de la fe, el casco de la salvación la va a detener y va a resbalarse y va a irse para otro lado esa flecha. ¿Por qué? Porque sabemos que somos salvos en Cristo Jesús. Sabemos que Él ya murió y que resucitó y que nos ha dado una victoria grande por sobre todas las cosas que podamos nosotros enfrentar. Y luego dice el verso 17, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esto significa que cuando tú ores, habla la palabra, menciona la palabra. La palabra tiene poder. Cuando tú oras conforme a algún verso que Dios te dio, que Dios te habló, cosas suceden. Mira, por esa palabra fueron constituidos los cielos y la tierra. Por esa misma palabra todas las cosas que vemos fueron hechas. Esa misma palabra hace huir y temblar al enemigo. Háblala y menciónala. Toma la espada del Espíritu. Y luego dice el verso 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Cuándo debemos de estar orando? Todo momento y en toda ocasión, conectados con el Espíritu. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. No, es que ya llevo 20 años, ya oré mucho. ¿Así es ser persistente? No, ¿verdad? Tenemos que orar hasta el final, hasta ver la obra hecha. Por todos los creyentes en todas partes y por los no creyentes también tenemos que estar clamando. Pero bueno, esto es lo previo. ¿Estás listo para anotar los pasos que tenemos que dar, las cosas que tenemos que hacer? Si no traes con qué anotar, bueno, te invito a que puedas ver la repetición y puedas irla anotando, porque esto tiene que ser un modelo a través del cual tú vas a estar orando y clamando al Señor por cada vida que de alguna manera está en una necesidad o que los quiere llevar a los pies de Cristo. ¿Ok? Oren en el Espíritu en todo momento. Dice, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes cuántos están orando por alguien ahorita? ¿Hay alguien que, sí? ¿Estamos orando por alguna persona? Ok. Yo te invito a que no lo tengas nada más en tu mente. Agárrate una libreta y va a ser tu libreta de oración. Y tú vas a orar, tú vas a anotar esas personas y vas a clamar al Señor por ellos. Vas a tener que pasar tiempo, pero vas a ver el fruto que se va a dar, ¿verdad? De una manera rápida, de una manera efectiva, ¿ok? O más rápido que cuando lo tenemos solo en la mente y oramos cuando nos acordamos. Muy bien, ahí te va el proceso. Lo primero que tenemos que orar es derribar argumentos en la vida de la persona. Estábamos viendo este pasaje de Corintios, ¿verdad? Sí. Ya se me perdió, hermanos. Es 2 Corintios 10, ¿verdad? Que dice,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Siguiente verso dice, derribando argumentos. Ok, lo primero que debemos de hacer es derribar los argumentos que puede haber en la vida de esa persona. Ahora, ¿cuáles son los argumentos? ¿O a qué se refiere con los argumentos? Un argumento es un razonamiento que demuestra, que refuta o que justifica algo. Déjame te lo digo de esta manera. ¿Cuántos de nosotros teníamos muchos argumentos para no venir al conocimiento de Dios? Teníamos, no, yo ya soy de tal religión. No, yo no creo en esas cosas son para gente de un nivel social bajo. No, esas cosas son para gente que no ha estudiado, gente que no tiene conocimientos. Y hay un montón de argumentos que uno puede tener en su mente o en su corazón que hacen que esa persona no conozca de Cristo. ¿Por qué? Porque se han creído sus argumentos, sus pensamientos. Yo recuerdo que yo defendía mi pecado, ¿verdad? Y siempre tenía un argumento para refutarle a los cristianos algo para no acercarme al Señor, ¿verdad? Me decían, oye, pues es que está mal esto que tú estás haciendo. No, ¿cómo que está mal que yo pueda tomar o que yo pueda hacer esto, que yo pueda hacer aquello? Pues les daba el versículo que todos los cristianos le mencionan, ¿verdad? De las bodas de Canaán. Mira, aquí el Señor convirtió el agua en vino, ¿verdad? Pues eso quiere decir que no hay ningún problema y que Jesús también estaba de acuerdo con esto y Jesús tomaba. Y ahí uno empieza a hacer una serie de argumentos para no dejar el vicio que te está destruyendo y que está haciendo daño a tu vida, ¿verdad? Y en eso y en muchas otras cosas más. Yo creo que cada uno de nosotros presentó diferentes tipos de argumentos para defender su ateísmo tal vez, o para defender sus resentimientos, una falta de perdón que muchas veces no queremos soltar o que no queremos perdonar a la gente. No, es que ¿por qué voy a perdonar a la gente si me hizo esto y esto y esto y esto y esto? Eso es imperdonable, eso solamente Dios que los perdona, yo no los perdono, ¿verdad? Y ahí tenemos tantos argumentos que nos dejan arraigados a nuestro propio estilo de vida. Argumentos que muchas veces van con gente, muchas veces llega alguien con el conocimiento de Dios y empieza a compartirles, o tú has ido con gente a compartirles y te sacan todos esos argumentos. Y mira, puede ser que haya veces que no puedan ni contestarle porque sus argumentos están muy buenos. No quiere decir que sean verdaderos, quiere decir que solamente no tienen la respuesta para darle en ese momento. Pero o puede ser que inclusive ya de tantos argumentos que dan hasta te cansas. Siguen, pues quédate con tus argumentos y piérdete en el infierno, ¿verdad? Ya se desespera a veces la gente también. Pero la cuestión es que debemos de entender que eso es una obra espiritual que está grabada en ellos, que tiene que caer. Tenemos que pelear la buena batalla. El Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tenemos que pelear para que todos esos argumentos caigan en el nombre de Cristo Jesús. Primero, oramos para que caigan los argumentos. Segundo, oramos por liberación de la persuasión del enemigo sobre cada vida. Oramos para que haya una liberación de la persuasión. El enemigo nos persuade. El enemigo nos engaña. Acuérdate que es padre de mentira. Durante tantos milenios ha estado engañando el enemigo, así que sabe mentir, sabe llevarte fuera del camino del Señor. Tenemos que orar para que esa liberación se dé. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 16, dice la palabra: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, ¿cómo nos persuade el enemigo para hacer lo que él quiere? Pues nos persuade bajo estos tres elementos. Los deseos de la carne, ¿verdad?
quiere que satisfagas tus apetitos carnales, los deseos de los ojos, te pone cosas que tú anhelas y que tú deseas, y la vanagloria de la vida, todas esas cosas que te hacen sentir importante, pero que realmente no tienen ningún valor para cada uno de nosotros por encima de las cosas del Señor. Todas las cosas de la vida aquí en la tierra son vanas y pasajeras, pero el enemigo nos engaña de tal manera que nos hace pensar que las vamos a tener por siempre. Yo recuerdo cuando estaba chavo, cuando estaba joven, yo decía, no, yo cuando sea grande yo voy a tener mucho dinero y yo voy a andar aquí, voy a andar allá y voy a tener esto y voy a tener aquello, y tantas cosas que uno sueña y que anhela y que quiere, y que te metes a una carrera a estudiar y que tratas de levantar algún negocio y tratas de hacer tantas cosas para cumplir todos esos sueños y esos anhelos, y de repente te das cuenta que el tiempo se pasa en un segundo. Platicando con un hombre de negocios, él me decía, mira, todo lo que hice. Él tenía aproximadamente algunos 60 años, pero se sentía cansado. Decía, mira, hice esto y tantos anhelos, tantos sueños, tantos diferentes tipos de negocio que tengo. ¿Y de qué? ¿Para qué sirve tanto? Ya lo que quiero es estar en mi casa, ya no quiero salir, no quiero hacer nada, dice. Aquí estoy, aburrido, cansado, dice. Como que no tenía, realmente ya no le llenaba todo eso que había formado y creado. ¿Por qué? Porque todo eso es temporal y pasajero. Y hay gente que inclusive hasta mata por tenerlo, pensando que eso va a traer gloria a su vida, cuando no han entendido que el camino de tener una vida abundante lo tenemos en Cristo Jesús. Que aun y que no tengamos ninguna de esas cosas, nosotros podemos tener una dicha abundante, porque el Señor mora en nosotros y porque Él tiene una morada eterna. Ahora sí que esas moradas eternas van a ser por toda la eternidad, y es hacia allá, hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. Es hacia allá en donde nosotros nos enfocamos, pero el enemigo trata de engañarnos con todas esas cosas tan pasajeras y tan vanas que tiene la vida. Tenemos que orar para que caiga la persuasión del enemigo sobre nuestra vida y sobre la vida de otras personas. La tercera cosa, tenemos que orar para que sea derribado el orgullo. ¿Puede haber orgullo en nuestra vida? ¿Puede haber orgullo en la vida de otras personas? ¿Qué es el orgullo? Es la autosuficiencia, el no necesitar de nada ni de nadie, no necesitar de Dios. El libro de Santiago nos dice algo muy interesante en el capítulo 4, en el verso 6, porque déjame decirte que una de las cosas que le impiden a la gente reconocer al Señor como su Salvador es su orgullo. Ahí en el libro de Santiago 4, 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién resiste el Señor? El Señor resiste a los soberbios. ¿Y a quién da gracia? A los humildes. Para llegar al estado de orgullo, a la humildad, hay un solo paso. ¿Sabías tú eso? Pero es un paso que es muy doloroso en muchas ocasiones. Es un paso que muchos de nosotros hemos atravesado, o que podemos ir a atravesar también. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos venimos al conocimiento de Dios a causa de una dificultad muy grande? A causa de problemas en los cuales nos metimos en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Muchos venimos de esta manera al conocimiento de Cristo. Hay veces que nosotros estamos orando por gente para que conozca al Señor. Podemos estar orando, por ejemplo, por un hijo que está perdido, que está alejado del conocimiento de Cristo, y este hijo nunca quiere nada de Dios, pero estamos orando y persistiendo, y le atinamos ahí en la oración, y de repente el Señor, ¡pum!, de repente nos damos cuenta que le empieza a ir mal a nuestro hijo. ¡Ay, Señor! Pues yo estaba orando para que te conociera, no para que le fuera mal.
Mira, le vino una enfermedad. Mira, trae un problema en el matrimonio. Mira, ahora trae esta situación y ahora trae esta otra. Señor, y empiezas a cambiar esa oración que estabas levantando para que Dios tocara la vida de tu hijo, y empiezas a cambiarla para que Dios lo levante de esa situación en que está viviendo. Y le ayudas con todas tus fuerzas de papá, de mamá, para que salga de ese problema que está enfrentando. Y no te das cuenta que fue tu oración la que llevó a tu hijo a enfrentar esa dificultad. Porque a ese punto lo llevó el Señor para que pudiera humillarse y entender quién era Él, la obra que Él hizo y que quiere hacer en su vida. Dice la palabra en el libro de Romanos, que dice: como no tomaron en cuenta, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pregunta: ¿a qué te llevan las cosas que no convienen? Pues no sé, a muchas cosas que definitivamente no te van a convenir y que te van a hacer sufrir y que te pueden llegar inclusive a la muerte si no te rindes antes. Del orgullo a la humildad hay un paso, pero el paso es muy doloroso. Dice la palabra que antes de la caída está la altivez. Solo se necesita un paso para la caída. Solo se necesita un paso para llegar al precipicio. Pero tenemos que entender que ese paso es muy importante a veces darlo, porque ese paso nos va a llevar a humillarnos delante de la presencia del Señor y a reconocerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que tú tienes que orar para que sea derribado el orgullo. Y déjame decirte que hay veces que van a venir dificultades fuertes, pero es mejor que tenga dificultades aquí en la tierra y no las tenga en la eternidad. Yo prefiero eso para mis hijos, yo prefiero eso para mi vida. Preferible pagar el precio aquí que pagarlo en el infierno por los siglos de los siglos. Vamos a la siguiente. La siguiente cosa por la que tenemos que orar es que la conciencia de nuestra vida o de esa persona sea convencida de pecado y que ésta le lleve al arrepentimiento. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el verso número 14, dice la Escritura: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Quién va a limpiar nuestra conciencia? El Espíritu Santo. De obras muertas, ¿para qué? Para que sirvamos a Dios. ¿Cuántos talentos y cuántos dones hay allá afuera de gente que está perdida y que no conoce a Cristo? Gente que cree que está bien, gente que cree que no está haciendo lo malo. Mira, yo cuando a mí me dicen que alguien se habla a sí mismo que es bueno, yo digo: este cuate no tiene la menor convicción del Espíritu Santo sobre su vida. Porque si una persona tiene la llenura del Espíritu Santo, se da cuenta que le falta tanto, se da cuenta que necesita tanto de Dios, se da cuenta que no ha llegado a la estatura del varón perfecto y que tiene mucho camino por andar. Pero una persona que cree que es buena, no. Y hay muchos que dicen: no, somos buenos, nosotros somos buenos, malos aquellos. Hasta te dice, te mete a su grupo de buenos. No, hombre, ¿cuál? Yo no me meto en ese grupo, ¿verdad? No, buenos solamente hay uno. Amén. Tenemos que entender que para nosotros entender la vida que estamos llevando, tiene que venir una convicción del Espíritu Santo. Por eso el salmista le decía al Señor: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, de aquellos que no entiendo que estoy mal. Háblame, revélate a mi vida, ayúdame a saber que tengo que hacer cambios en mí. Tenemos que orar para que venga una convicción de pecado. El inciso E, ya no sé ni cuántas son. El inciso E: tenemos que someter su pensamiento a la obediencia a Cristo.
Ok, hoy leíamos hace algunos momentos, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Una de las cosas con las que mucha gente está luchando es con sus pensamientos. Viven con ansiedad, con depresión, soledad, baja autoestima, falta de perdón, tantos pensamientos que llevan a la gente a buscar un alivio temporal, algunos con pastillas para dormir, otros con tranquilizantes, otros con la droga, otros con tantas cosas que vienen a tratar de calmar esa necesidad tan profunda que hay en sus corazones, sin saber que todo el engaño viene a través de sus pensamientos, a través de la mentira que el enemigo está poniendo en cada uno de ellos. Tenemos que luchar para que todos sus pensamientos vayan guiados hacia la obediencia al Señor, para que en su pensamiento ellos busquen al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Que cuando llegue un pensamiento de mentira ellos puedan identificarlo, o nosotros podamos identificarlo también cuando oramos por nosotros mismos, y poder alejarlos de nuestra vida y poder tomar el camino que el Señor nos está pidiendo que tomemos. La F, ya mero acabó el abecedario, hermanos. Tenemos que reclamar como herencia, no es hasta la I, ¿verdad? Pero tenemos que reclamar como herencia a esa persona porque ha sido redimida por la sangre de Cristo. Tú le perteneces al Señor, ¿sabías tú eso? Si tú le entregaste tu vida a Cristo, tú no le perteneces al diablo, tú no le perteneces al pecado, tú no le perteneces al infierno, eres herencia divina. Y hay mucha gente que está fuera perdida, que no forman parte del reino de Dios, no forman parte de la familia de Dios. ¿Por qué? ¿Será porque Cristo no murió por ellos? ¿O será porque ellos no han conocido la herencia que hay en Cristo Jesús? Jesucristo murió por la vida de cada uno de aquellos que están perdidos también. Tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y Cristo murió por nosotros, y murió también por aquellos que están afuera sin conocer al Señor. Pero ellos tienen que conocerle a Él. Y tenemos que arrebatárselos a las tinieblas. Tenemos que pelear. Tienes que pelear por tu familia para arrebatárselos al enemigo. No desistas, reclámalos para el Señor. El libro de Colosenses capítulo 1 verso 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. No le perteneces a Satanás nadie más. Eres libre en el nombre de Cristo Jesús. No hay arma forjada que pueda venir en contra tuya. Pero tenemos que creerlo y tenemos que reclamar esa herencia en nosotros. G, la oración tiene que ser perseverante. Aquí va mucho enfocado en la forma en la cual oramos. Cada cuando tú oras, cada cuando vienes delante de la presencia del Señor. Yo he decidido hacer una disciplina en la oración en mi vida. Y si tú lo haces, te va a bendecir abundantemente y vas a ver grandes victorias en todo lo que hagas. H, tienes que orar también para que permanezcan en la fe. Porque déjame decirte que te va a dar resultados este clamor, esta oración que tú vas a estar levantando al Señor. Pero tienes que orar también para que permanezcan. ¿Cuántos vienen al conocimiento de Cristo y creemos que ya la libramos, ya? Uno ganado, ahora déjame lo tacho, déjame paso con el otro. No, tenemos que orar también para que permanezcan en el camino del Señor, porque el enemigo los va a querer arrebatar, el enemigo los va a querer recobrar, y tenemos que pelear la buena batalla por cada uno de ellos. Por último, inciso I, el Espíritu nos va a dar nuevas instrucciones, ¿ok? El Espíritu nos va a ayudar a orar como debe de ser. El libro de Romanos capítulo número 8 en el verso número 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ok? Estamos débiles ahí orando, clamando, intercediendo. Es cansado.
Es fuerte la batalla que tenemos que enfrentar. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, tiramos con precisión cuando oramos de esta manera. Somos más precisos en nuestra forma de orar. Somos más precisos en nuestra forma de expresar nuestro clamor al Señor, para que el Señor obre en cada una de esas cosas. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo, dime qué es lo que tengo que decir, entonces viene la exactitud. Ahí es donde somos exactos, porque ya fuimos precisos, pero la exactitud es todavía más profundo que ser preciso. La exactitud es dar en el punto correcto, y ese punto te lo va a dar el Señor cuando hemos cruzado cada uno de estos procesos. ¿Por qué? Porque Dios se va a revelar sobre tu vida. Así que yo te invito a que tú puedas rendirte en este tiempo delante del Señor, que tú puedas orar de la manera correcta. Esta palabra es una palabra no tanto teórica, sino para que tú la tomes como una palabra práctica, para hacerla una realidad en tu vida y una realidad en la vida de todos aquellos que están alrededor tuyo. El Señor está levantando muchas vidas en este tiempo, gente que esté dispuesta a poder buscarla. Ahorita vamos a hacer una oración en particular por cada una de estas cosas, amén. Y vamos a estar orando para ir por tu familia, por la gente que necesite conocer al Señor, para que ellos sean tocados. Y vas a ver una respuesta muy pronto delante del Señor, si tú persistes en esta oración, amén. Y bueno, antes que ello, yo quisiera decirle a aquellos que no han entregado nunca su vida a Cristo, que tal vez, bueno, no tal vez, que el Señor tiene algo nuevo que quiere darles. El Señor quiere enseñarte el camino correcto por el cual debes de andar. Tal vez mucha gente ha estado orando por ti, por eso tal vez estás en este lugar, por eso tal vez estás escuchando cada una de estas palabras, porque el Señor quiere trabajar en tu vida. El Señor quiere levantarte, quiere llevarte a otro nivel. Que las situaciones que tú viviste del pasado sean transformadas por medio del Señor. No van a ser quitadas, porque esas ya las viviste, pero sí van a ser transformadas, porque Dios te va a usar a ti para bendecir la vida de otras personas que estén pasando por situaciones similares. Pero esto se logra solamente a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra del Señor hecha en cada una de nuestras vidas. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y hoy entregues tu vida al Señor si tú nunca lo has hecho. Yo te quiero guiar, quisiera llevarte a expresar estas palabras delante del Señor para que puedas invitarle a Él a ser el Señor y el Salvador de tu vida. Dile ahí al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo te pido que tú obres en mi vida. yo te pido que tú obres en mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Abro las puertas de mi corazón a ti. Abro las puertas de mi corazón a ti. Y cierro las puertas al pecado Y cierro las puertas al pecado o al diablo. o al diablo. Yo creo en tu muerte gloriosa. Yo creo en tu muerte gloriosa. Creo también en tu resurrección. Creo también en tu resurrección. Y yo creo que por tu vida Y yo creo que por tu vida yo tengo vida abundante. yo tengo vida abundante. Séllame con tu Santo Espíritu Séllame con tu Santo Espíritu para caminar contigo para caminar contigo desde ahora desde ahora hasta la eternidad. hasta la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, yo quisiera, ahí orando, cierra tus ojos ahí delante del Señor. Yo quisiera que pudieras levantar la vida de esa persona por la cual has estado clamando, por la cual has estado orando. Hoy la vas a mencionar por nombre delante del Señor, para ver ese toque de parte del Señor. Tal vez algunos han invitado gente al cara a cara. Yo te voy a invitar a que ores por ellos en esta hora, porque esa es la manera en la cual nosotros tenemos que estar orando y clamando al Señor para que Él traiga dirección a nuestras vidas. Y hoy vamos a seguir cada uno de estos puntos. Yo te voy a mostrar la manera en la cual lo debemos hacer, y vamos a orar en fe y vamos a creer que el Señor va a obrar en cada una de nuestras vidas. Amén. Así que ya los tienes.
ahí esas personas por las cuales vas a orar. Amén. Vamos a ver la victoria en el nombre del Señor. Amén. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos la armadura, Señor. Nos ponemos, Señor, esas armas que tú nos has entregado para pelear la buena batalla, Señor. Oh Dios, hoy tomamos nuestra posición y nos enfrentamos al enemigo, sabiendo que no vamos solos, sino vamos contigo, Señor, y vamos protegidos también. Hoy oramos, menciona el nombre de esa persona. Hoy oramos por esta persona. Ora ahí por tu vida. Si hay cosas, si hay áreas en tu vida también que tú tienes que librar, levanta tu vida delante del Señor. Hoy oramos, Señor, para que todo argumento, Señor, que se haya levantado en contra tuya, Señor, en contra de tu conocimiento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, cae en esta hora. No tiene ya más parte en nuestra familia, no tiene ya más parte en nuestra vida. Todo argumento de religiosidad, todo argumento de idolatría, todo argumento de protección al pecado, todo argumento, Señor, de resentimientos, de angustia, de depresión, oh Dios, caen en el nombre de Cristo Jesús y no se levantan ya más. Hoy, Señor, nos levantamos en tu nombre a pelear en contra de esos argumentos, Señor. Hoy oramos para que venga una liberación, Señor, a cada una de esas personas de toda persuasión del enemigo sobre sus vidas, Señor. Todos los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas esas cosas que no te pertenecen y a las que la gente está arraigada, Señor, nuestra familia, caen en el nombre de Cristo Jesús. Todo engaño del enemigo, Señor, cae en esta hora. No procede más, Señor, en la vida de nuestra familia. No procede más en nuestra vida. No procede más, Señor, en la vida de nuestras amistades, Padre. Nos levantamos en tu nombre y peleamos la buena batalla. Derribamos todo orgullo, Señor, que pueda levantarse en cada uno de ellos. Oh, Señor bendito, tú sabes cómo hacer las cosas. Tú tienes, Señor, el plan establecido y hecho, Señor. Y hoy oramos para que ese orgullo, eso que les ha detenido a poder, Señor, andar en tus caminos, esa autosuficiencia, Señor, caiga en el nombre de Cristo Jesús y no se levante ya más en sus vidas, Padre. Oh Dios, declaramos tu victoria sobre de ellos, Señor. Oh Dios, transforma, Señor, ese orgullo en un espíritu de humildad, así como tú lo hiciste en la vida de cada uno de nosotros, y por lo cual hoy estamos aquí, Señor. Hoy oramos para que su conciencia, Señor, sea convencida de pecado. Levanta ahí tu voz, clama ya al Señor. Si quieres ver una respuesta, clama al Señor. Convence, Señor, convence de pecado, convence de justicia, convence de juicio. Haz ese cambio, Señor, en cada una de esas vidas, Señor. Que venga esa angustia, Señor, espiritual por la vida que están viviendo, Señor. Ese deseo de apartarse, Señor, de toda obra del infierno, Señor. Todo espíritu de drogadicción, Señor. Todo espíritu de vicio, Señor, se sale de su vida, Señor. Esa convicción de pecado, Señor, por homosexualidad, Señor, por adulterio, por fornicación, Señor. Trae las convicciones, Señor, en cada una de esas vidas. Revélate con poder. Oramos para que su pensamiento se someta a tu obediencia, Señor. Para que el enemigo no venga a engañar, no venga a robar, no venga a matar, no venga a destruir sus vidas, sino ellos puedan buscar tu rostro, conocerte a ti, entender que en ti hay salvación, que tu palabra pueda hacerse una realidad en cada una de sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Lo reclamamos, oh Dios, como herencia tuya. Tú pagaste en la cruz del Calvario el precio por sus vidas, Señor. Tú derramaste su sangre. Tú derramaste tu sangre, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Por lo tanto, tú los has comprado, Señor. Y ellos tienen esa salvación en ti.
no le pertenecen a las tinieblas. No son parte, Señor, de ese ejército, Señor, de maldad, sino al contrario, son posesión tuya, Padre. Los reclamamos como herencia tuya en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, que cada uno de ellos pueda permanecer en la fe, pueda sostenerse en tus manos desde aquí hasta el día en que estén delante de tu presencia. Guíanos, Señor, a poder clamar. Tal vez Dios te está dando aquí, ahorita esa situación por la cual tú tienes que estar clamando específicamente. Levántala en el nombre del Señor. Oh Dios eterno, oh Espíritu de Dios, ven y revela, Señor, ven y toca, ven y obra, Señor, en cada vida. En esta hora están sucediendo milagros, Señor. En esta hora se están rompiendo ataduras. En esta hora se está viendo tu gloria derramada en cada una de esas personas, Señor. Está siendo rota esa atadura, Señor. Están siendo libres en el nombre de Cristo Jesús. Obra con poder, oh Dios eterno, glorioso Señor.